Sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el que tiene como función el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Este proceso se llama respiración y se produce cuando la sangre se carga de oxígeno procedente del aire y expulsa hacia éste el dióxido de carbono. Este proceso se lleva a cabo en los pulmones y es conocido como respiración externa. La respiración interna se da a nivel de los tejidos y las células, cuando hay un intercambio gaseoso entre la sangre y la célula. En este último no intervienen los pulmones, por lo que la respiración externa se produce en los pulmones, mientras que la respiración interna se produce a nivel de los tejidos. El sistema respiratorio también interviene en la fonación, que es la producción de sonido, como por ejemplo la voz. Esta se produce a nivel de la laringe. En el sistema respiratorio también se excreta agua y moco. Otras funciones de este sistema es el olfato, que es la capacidad que tenemos para percibir los olores. Esto se produce en las fosas nasales. Y por último, el sistema respiratorio interviene en el equilibrio ácido-base del organismo. El sistema respiratorio está formado por los pulmones, que son sus órganos centrales, y un sistema de vías aéreas. Estas vías aéreas se dividen en una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora se extiende desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos terminales. Reciben el nombre de conductoras ya que tienen la función de llevar el aire desde el exterior hacia el interior de los pulmones. Parte de estas vías están fuera de los pulmones, mientras que otras están dentro, y estas son la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y estos hasta los bronquiolos terminales. Algunos autores también incluyen en esta porción la boca, ya que la boca tiene la capacidad de conducir aire al igual que las fosas nasales, por lo que la boca y la faringe son comunes para los sistemas respiratorio y digestivo. La porción respiratoria se encuentra dentro de los pulmones. Se llama respiratoria porque en ella se produce el intercambio gaseoso, y sus partes son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. La cavidad nasal está dividida en dos mitades, una derecha y una izquierda, por el septum o tabique nasal. Este está formado en la parte anterior por cartílago y en la parte posterior por hueso. A cada lado de la porción ósea de este septum se proyectan tres láminas superpuestas que son llamadas conchas o cornetes, y estos son el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. La cavidad nasal se comunica con el exterior por delante por el orificio nasal anterior, también llamado narina o ventana de la nariz. Por detrás se comunica con la faringe por las coanas. Cada una de las mitades de las fosas nasales están divididas en dos partes, una región anterior y una región posterior. La región anterior es llamada vestíbulo y la región posterior, algunos autores la dividen a su vez en región respiratoria y región olfatoria. La región olfatoria es donde está localizado el epitelio olfatorio, que es en el techo de las fosas nasales, y la región respiratoria recibe este nombre porque está tapizada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que como hemos dicho en el tema de epitelio es llamado epitelio respiratorio. El vestíbulo se localiza justo por encima de las narinas. Este está cubierto por piel fina en su parte más anterior y en esta piel hay muchas glándulas sebáceas sudoríparas y pelos gruesos. Estos pelos gruesos son llamados vibrisas, los cuales sirven para impedir la entrada de partículas de tamaño considerable hacia las fosas nasales. La parte posterior del vestíbulo está cubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado. La dermis de la parte anterior del vestíbulo está firmemente unida al cartílago y al hueso.
El resto de la cavidad nasal está cubierto por la mucosa nasal. A esta mucosa algunos autores la llaman mucoperiostio o mucopericondrio, ya que descansa directamente sobre el hueso y sobre el cartílago. Esta mucosa está formada por un epitelio que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciforme y descansa sobre una lámina propia de tejido conectivo fibroelástico. En esta lámina propia hay muchas glándulas seromucosas, es decir, que son tanto serosas como mucosas, por lo que son mixtas, son todas estas que vemos aquí. Estas glándulas producen el moco, el cual sale a la superficie de la mucosa por los conductos. Este moco producido por estas glándulas, al igual que el moco producido por las células caliciformes, forman una película en toda la cavidad nasal. Este moco sirve para humedecer y limpiar el aire, ya que en él quedan atrapadas la mayoría de las partículas que vienen en el aire. Además de la secreción mucosa, la secreción serosa, que también es producida por estas glándulas, se interpone entre la capa de moco y el borde apical de las células, para permitir que sea más fácil el desplazamiento del moco. Este moco es barrido por los cilios que se encuentran en las células ciliadas y es dirigido hacia la parte trasera de las fosas nasales, es decir, hacia las coanas. De las coanas, el moco pasa a la faringe, donde es deglutido o expectorado. Además de todas estas glándulas que ya hemos descrito, en la lámina propia de la mucosa nasal hay un abundante plexo vascular. En este plexo vascular abundan las anastomosis arteriovenosas. Además de esto, en el cornete inferior, la lámina propia se engrosa y es el lugar donde la mucosa nasal está más engrosada. En este sitio abundan los vasos sanguíneos venosos con luces amplias y paredes delgadas, como se ven aquí. Estos vasos forman el tejido eréctil o tejido cavernoso. Este tejido eréctil es similar al que se encuentra en el pene, pero a diferencia de este, aquí no hay músculo liso en las trabéculas de tejido conectivo. Todo el plexo vascular que se encuentra en la mucosa nasal y en especial el tejido eréctil se ingurgita de sangre cada 30 o 60 minutos. Esto hace que el epitelio superficial no se reseque. Además, este es un mecanismo muy importante para calentar el aire. Cuando el aire entra a las fosas nasales, estos cornetes provocan turbulencia del mismo, lo que provoca que sea mayor el contacto entre el aire y la superficie nasal. Además, hay un mecanismo de contracorriente en el cual el aire se dirige hacia atrás y la circulación sanguínea se dirige hacia adelante. Esto permite que el calor de la sangre se transmita al aire para calentarlo, ya que las vías aéreas limpian, humidifican y calientan el aire, para que el proceso de intercambio gaseoso en los alveolos sea mucho más fácil. Esta lámina muestra parte del tabique nasal o septum nasal. Este es el cartílago hialino, por lo que estamos en la parte cartilaginosa del septum. Esta es la mucosa nasal de un lado y esta es la mucosa nasal del otro. El epitelio olfatorio o mucosa olfatoria se encuentra cubriendo el techo de la cavidad nasal, así como también la parte superior del tabique nasal y el cornete superior. Este tiene un color amarillo oscuro en estado fresco. Este es el epitelio que nos permite apreciar los olores. Está formado por neuronas cuyas prolongaciones atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoide y hacen sinapsis con el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se considera una extensión del sistema nervioso central. El epitelio olfatorio es un epitelio pseudoestratificado que carece de células caliciformes y está formado por tres tipos de células, que son las células sustentaculares, que son estas células cilíndricas más altas, las células sensoriales u olfatorias y las células basales.
Las células basales son las células más pequeñas y, como se pueden visualizar aquí, no llegan a la superficie. Están confinadas a la parte basal del epitelio. Estas células son células madres de reserva, las cuales pueden diferenciarse en los otros dos tipos de células, es decir, en células sustentaculares y en las células olfatorias. Las células sustentaculares son las células que producen soporte físico, nutrición y aislamiento eléctrico a las células olfatorias. Estas células tienen un núcleo oval y está localizado en la parte más apical del epitelio. Como podemos ver, los núcleos más superficiales son los núcleos de las células sustentaculares. Estas son células que poseen borde en cepillo, ya que poseen muchas microvellosidades apicales. Además, forman complejos de unión entre una célula y otra y con las células sensoriales, a nivel de la vesícula olfatoria de estas células. Aquí poseen uniones ocluyentes. Las células sensoriales u olfatorias son neuronas bipolares. Aquí tenemos el cuerpo o soma de la neurona y esta es la dendrita y este es el axón. La dendrita se extiende hasta la porción apical del epitelio y en su zona terminal tiene una dilatación que es llamada vesícula olfatoria. A partir de esta vesícula salen unos 6 a 8 cilios largos e inmóviles que son los que captan el olor. Los axones de estas neuronas atraviesan la lámina basal para entrar a la lámina propia de tejido conectivo relativamente fibroso. Estos axones son los filetes nerviosos que forman el nervio olfatorio. Cada neurona posee un solo núcleo, el cual posee un nucleolo prominente que es característico de las neuronas. Los núcleos de las células sensoriales se encuentran más hacia la base que los núcleos de las células sustentaculares. Por eso, cuando veamos un corte real del epitelio olfatorio, los núcleos más superficiales corresponden a las células sustentaculares, los núcleos de la región central pertenecen a las células sensoriales u olfatorias y los núcleos más basales corresponden a las células basales. En la lámina propia del epitelio olfatorio hay un tejido conectivo, como ya hemos dicho, relativamente denso y regular. En esta lámina propia encontramos estas glándulas que son llamadas glándulas de Bowman. Estas son glándulas cerosas tubuloalveolares ramificadas. Los conductos de estas glándulas atraviesan el epitelio olfatorio y desembocan en la superficie de este. El líquido acuoso que estas glándulas producen forman una película que cubre la superficie apical del epitelio olfatorio. En esta película están incluidos los cilios olfatorios, que son prolongaciones de las células olfatorias. La producción constante de este líquido por parte de las glándulas de Bowman permiten el recambio continuo de esta película superficial, lo que permite que los cilios siempre estén limpios y puedan recibir nuevos estímulos olfatorios. Las sustancias odoríferas se disuelven en esta película y son captadas por los cilios. En este corte vemos un epitelio olfatorio. Este es el epitelio que va desde aquí hasta aquí. Este es su borde apical y esta es su lámina basal. Como se puede visualizar, es un epitelio pseudoestratificado en el cual no hay células caliciformes. En la superficie de este epitelio están los cilios de las células sensoriales y las microvellosidades de las células sustentaculares, además de la película de líquido acuoso que producen las glándulas de Bowman. Los núcleos más superficiales, que son estos que podemos ver aquí, corresponden a las células sustentaculares. Los núcleos más basales son los núcleos de las células basales, mientras que los núcleos que vemos en esta región media son los núcleos de las neuronas o células sensoriales u olfatorias. En la lámina propia tenemos muchas glándulas. Estas son las glándulas cerosas, que son llamadas glándulas de Bowman. Aquí se puede ver con mucha claridad las células acinares, que tienen sus núcleos redondos, ya que son acinos cerosos. Aparte de esto, también podemos ver vasos sanguíneos como este, que es una vena porque tiene su luz muy amplia. Estos son los eritrocitos. Aquí también podemos ver vasos sanguíneos menores.
Otro elemento importante que se puede visualizar aquí son estos filetes nerviosos, que son los axones que proceden de las células olfatorias. Estos axones se unen para formar los filetes del nervio olfatorio. Como se puede visualizar aquí, vemos muchas estructuras nerviosas, es decir, muchos nervios cortados transversalmente. Estas son las células de Schwann que rodean a los nervios. Las fibras que salen de las células sensoriales son fibras amielínicas, pero aún así poseen una cobertura de células de Schwann, porque como dijimos en el tema de nervioso, tanto los nervios mielínicos como los amielínicos poseen una cobertura de células de Schwann. Algo que se puede ver aquí también es esta línea oscura que representa los complejos de unión entre las células sustentaculares y entre ellas y las células olfatorias. Estas son uniones del tipo ocluyente.